Revisión, modificaciones epigenéticas en neurología. Como alteraciones en la metilación del ADN en la esclerosis múltiple. Bien, tenemos mecanismos de regulación epigenética. La epigenética se define como el estudio de ciertos mecanismos que regulan lo que es la expresión, ¿sí?, sin modificar la secuencia de ADN, bueno, el ácido desoxirribonucleico. Esta disciplina presenta un puente entre las influencias, ya sea genéticas, ambientales, en el desarrollo de un fenotipo, ¿no? Tenemos que existen principales mecanismos que comprenden la metilación de ADN, en lo que cuales hablaremos de la modificación de las histonas y la acción de los ARN no codificantes. Estos son más conocidos sobre lo que es estudios que se han realizado en lo que corresponde a una relación dentro de un desarrollo de enfermedades en lo que es la metilación de ADN, siendo un mecanismo sobre el que centramos cierta participación del ADN, ¿no? Sobre todo la metilación. Es decir, que a continuación hablaremos de la metilación del ADN. Tenemos que la metilación de ADN consiste en una unión de un grupo metilo a un residuo de citosina en la cadena de nucleótidos del ADN. Esta unión se produce en dinucleótidos citosina-guanina, ¿sí?, los cuales vienen a agruparse en un genoma, constituyendo abundantes en las regiones promotoras correspondientemente de los genes y en otras zonas obviamente reguladoras, ¿no? La metilación es llevada a cabo por el ADN metiltransferasa que catalizan la transferencia de un grupo metilo de la S-adenosil y L-metionina, ¿no?, denominado como SAM, al carbono 5 de una citosina. Tenemos también que hablaremos de lo que es la hipermetilación de las islas de CpG, que habíamos dicho que es lo que corresponde a citosina guanina, ¿sí?, en una región promotora de los genes que viene a ser habitualmente de un mecanismo de represión genética al inhibir la transcripción de esta inhibición, que llega a realizarse básicamente a través de dos procesos. Uno de manera directa, que es al impedir la unión de dos factores de transcripción contengan sitios de reconocimiento para las CpG metiladas, o sea, citosina y guanina metiladas, y el otro de manera indirecta al bloquear el acceso a los elementos reguladores. En este caso son elementos reguladores necesarios para cierta unión de factores de transcripción mediante una adhesión y complejos proteicos denominado metil-bind-domain, ¿sí? Tenemos como siguiente punto factores de riesgo de la esclerosis múltiple y cambios epigenéticos, ¿sí? Es muy interesante hablar sobre esto, ya que estudios epidemiológicos, ¿sí?, y de agregación cierta parte de genética familiar sugieren que hay una predisposición genética para padecer este tipo de enfermedades, ¿no? Sin embargo, hay el único locus, ¿sí?, asociado a una forma consistente que viene a ser un complejo de mayor de histocompatibilidad. Y esta predisposición se ha asociado en un halotipo denominado como DR2 del HDRB1 1501, ¿sí?, y sobre todo del DQB1 y 062, en el cual determina un riesgo relativo de 4 para presentar lo que corresponde al grupo M, ¿sí?, o sea, esclerosis múltiple. Tenemos también el desarrollo de nuevas tecnologías como matrices o arrays de polimorfismo que han desarrollado, han permitido identificar ciertos nuevos genes candidatos y localizados fuera de la región, ¿sí?, del complejo mayor de histocompatibilidad, de modo que la enfermedad, en este caso hablando de la esclerosis múltiple, viene a ser una enfermedad poligénica en la cual cada uno de los genes contribuye a un riesgo diferente, ya sea bajo o moderado o algo habitual, como poder decirlo así. En los mecanismos y factores de riesgo abarcaremos qué es el tabaquismo y mecanismos epigenéticos. Sí, es un factor ambiental en el desarrollo de la esclerosis múltiple. La vitamina D y mecanismos epigenéticos, en este caso un déficit de vitamina D, es uno de los factores de riesgo más destacados en la enfermedad, en este caso hablando de la esclerosis múltiple, ¿no? Esto viene a deberse a que la vitamina D es un potente regulador de respuesta inflamatoria e inmunomoduladora para el cuerpo, actuando tanto sobre una inmunidad adaptativa como sobre todo una inmunidad innata, ¿no es cierto? También tenemos el virus de Epstein-Barr, ¿sí?, y mecanismos epigenéticos que vienen a ser agentes infecciosos de manera serológica asociados con la esclerosis múltiple, ¿no? Ahora hablaremos del siguiente tema, que es la metilación del ADN en la esclerosis múltiple, ¿no? ¿Qué hablaremos aquí?
unas cosas muy importantes, ¿sí? En lo cual abarcaremos que se desconoce cierto mecanismo fisiopatológico exacto que media entre los factores de riesgo y ambientales de susceptibilidad a desarrollar lo que es la esclerosis múltiple. Y esto es precisamente pues que hay una intersección prácticamente en lo que es la metilación del ADN, donde puede aportar nuevos datos para poder realizar la metilación del ADN en la esclerosis múltiple. Entonces aquí abarcaremos un punto muy importante que es la inflamación y metilación del ADN. Tenemos que diferentes autores que han relacionado el grado de metilación en genes específico con la presencia de la esclerosis múltiple. En un sentido, pues que Kumagai es un autor en el cual ha encontrado que el promotor del gen de la enzima esfingosina 1-fosfato, en la cual participa como prácticamente en la regulación negativa de la señalización inflamatoria, que se encuentra hipometilado, ¿sí? En los que son los pacientes con enfermedad, en este caso de esclerosis múltiple, ¿no? Tenemos también que la metilación promotor del gen de esfingosina 1-fosfato conduce a lo que es la disminución de la expresión de esta enzima y consecuentemente a una mayor actividad de la inflamación medida por los linfocitos. Sí, tenemos otros procesos como desmelinización de lo que es y metilación del ADN. Es un estudio que se llevó a cabo por un autor que es Mastrodarni, ¿sí? El cual demostró que durante un proceso de desmelinización de sustancia blanca en pacientes con esclerosis múltiple, el promotor peptidil arginina de minasa llega en este caso a encontrarse en lo que es se encuentra desmetilado aquí, por lo tanto pues se llega a expresar en el cerebro y una enzima provoca que la proteína básica de la mielina sea menos estable como una consecuencia de conservación para la desmielinización, ¿no? Tenemos también la neurodegeneración y metilación del ADN, ¿sí? En los cuales existen pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que han provocado que sobre la expresión de la enzima DNM3 conduce cierta degeneración y muerte celular, mientras que llega a inhibirse un proceso que precisamente es la metilación del ADN, que llega a regular la expresión del DMT3 y bueno, esto como un resultado de que llega a orientar a que este mecanismo, cierta parte podría estar implicado en un proceso de neurodegeneración que tiene lugar o principios en pacientes de esclerosis múltiple. Con una conclusión práctica, tenemos que los cambios epigenéticos existen como la metilación del ADN van a representar un mecanismo mediante el cual ciertos factores ambientales pueden influir en la expresión genética individual, en el cual va a resultar un campo sumamente importante en la investigación. ¿Por qué? Ya que aquí vamos a encontrar un interés de ámbito en la medicina, sobre todo por el estudio de aquellas enfermedades en las que se han detectado factores de riesgo ambiental por participación y desarrollo en lo que ocurre con la esclerosis múltiple, ¿sí? Tenemos que hay ciertos conocimientos también, ya para concluir, de las modificaciones epigenéticas que van a ser involucradas en la patogenia de la esclerosis múltiple. En este caso viene a corroborar y ayudar a clarificar ciertos mecanismos de producción en la enfermedad y de esta forma abrirá cierto camino para poder seguir identificando, ¿no es cierto? Y potenciar ciertos biomarcadores, así como la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas, ¿sí? Eso es en lo que corresponde como conclusión de este tema, pues muchas gracias.